que generó mucha repercusión durante el fin de semana. Yo particularmente que tuve que venir a trabajar el sábado y el domingo, mucha gente me empezó a preguntar cómo era el tema del bono. Muchísimas dudas empezaron a surgir con respecto al anuncio que hizo el gobierno nacional y por eso está aquí acompañándonos Julio Mirazón, que es especialista laboral de Arismendi. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Buen día, Tiki, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Julio, a ver. Vamos a empezar desde el comienzo. Mm. Esta decisión que tomó el gobierno nacional, acordada con los privados, de dar un bono, no es un bono, porque Mm. acá quiero empezar. El ministro de Trabajo lo que dijo es que no es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que es a cuenta de las paritarias. La primera pregunta, Mm. ¿esto se cobra una sola vez? Es decir, los 3.000 pesos correspondientes a enero y los Mm. 1.000 pesos correspondientes a febrero y ya está. Está previsto como un aumento salarial que se va a prolongar en el tiempo, y por eso mismo es absorbible después o compensable de futuras negociaciones paritarias que haya. Es decir, cuando los sindicatos y los empleadores se reúnan para discutir salarios a lo largo del año, van a tomar en cuenta este pago de 3.000 pesos que se Sí. va a pagar ahora en enero como un aumento uniforme que es para todos los trabajadores del sector privado, es decir, tanto para la gran mayoría que son los comprendidos en convenios colectivos de trabajo y representados por los sindicatos, como para aquellos que están, como se dice habitualmente, fuera de convenio, que usualmente es el personal jerárquico, personal que tiene ciertas responsabilidades y que no están dentro del convenio colectivo o no son representados por ningún sindicato. Ujú. Es decir, este aumento salarial, yo diría justamente para ser preciso, quitarle un poco la palabra bono, que lógicamente es de uso generalizado porque es lo que entiende la gente, pero lo que tienen que entender es que es un aumento salarial, que es algo que se va a incorporar a sus salarios, y es una suma única de 3.000 pesos ahora en el mes de enero, y una suma adicional, es decir, se van a pagar 4.000 pesos a partir del mes de febrero. Es un aumento y es compensable de futuros acuerdos salariales que hayan en negociaciones paritarias. Eso es importante aclararlo porque ayer mucha gente me decía, ay, pero yo pensé que iba a contar con ese dinero ahora en enero. En realidad lo van a cobrar en febrero. Bueno, lo van a cobrar con los salarios de enero, los primeros días de febrero, Claro. cuando cobran habitualmente el sueldo de enero. Y los 1.000 pesos restantes lo van Y a los cobrar mil los primeros pesos días de restantes, marzo. no, no, claro, exactamente, en febrero, con los sueldos de febrero, van a cobrar 4.000 pesos. Los 3.000 pesos que le dieron en enero, más el incremento de 1.000 que está previsto en el mismo decreto. Perfecto. La pregunta era si, porque el ministro dijo textualmente esto, y lo voy a leer tal cual porque así lo dijo. Dijo, esos 4.000 pesos siguen hasta tanto sean incorporados por la comisión paritaria. Y si la comisión paritaria no negocia, seguirán los 4.000 pesos, dijo. Sí, es correcto lo que dijo. Es decir, Acá hay confusión en la gente porque dice, pero yo todos los meses voy a cobrar 4.000 pesos. bueno, el tema es así. Usualmente hay paritarias, es decir, reuniones entre los sindicatos y la parte empresaria una vez al año. Hmm. Últimamente, por el tema de la inflación y demás, se ha generalizado también la práctica de que haya hasta dos paritarias, una fijando los aumentos de salario y otra con una revisión, es la famosa cláusula de gatillo, la Ujú. cláusula de ajuste de esos salarios. Si este aumento de 4.000 pesos es un piso mínimo, es un aumento salarial y es un piso mínimo, y para dar un ejemplo de cómo funcionaría esto a cuenta de los aumentos de paritarias, no sé, supongamos que se pacta en un determinado convenio un incremento de los salarios básicos del 20%. Sí. Y esto representa para una determinada categoría de trabajadores un incremento del salario básico de 10.000 pesos. Ujú. Bueno, el empleador lo que va a pagar, va a empezar a pagar obviamente a partir del momento de la vigencia del acuerdo ese aumento de 10.000 pesos, pero ya pagó de alguna manera un adelanto, un anticipo, que son estos 4.000 pesos, que lo va a poder tomar justamente para compensarlo. Ese es el significado de esto. Mientras no haya ese tipo de acuerdo, un poco para responderte a la pregunta concreta que te han hecho, Sí. va a tener un incremento salarial esa persona de 4.000 pesos.
por eso te digo, es un piso salarial. Un Ujú. piso salarial a cuenta de aumentos más favorables, más beneficiosos, obviamente, que puedan ser pactados en acuerdos colectivos, ¿no? Bien. ¿Podría un empresario decir, bueno, yo no lo quiero pagar 3.000 en enero y 1.000 en febrero, y puedo pagar 2.000 y 2.000? ¿Puede hacer ese tipo No, de...? no, 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 de ninguna manera. No, no. lo que se pactó con el Ex- gobierno es Exacto, sí, 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 es una medida obligatoria y tiene el alcance del decreto. Sí, bien. sí, sí, sí. Bien, importante aclarar, quisiera que lo repitamos, Sí. que entonces rige para los que están dentro del convenio y los que están fuera del convenio. Sí, sobre esto hay que hacer una A aclaración. O sea, ver, el alcance, como te comentaba recién, es general. Pero indudablemente, y ahora hay que hacer una mención importante a este tema, los destinatarios principales, aunque no exclusivos, son los trabajadores que están en convenio. En primer lugar, porque es la inmensa mayoría de los trabajadores, con lo cual también esa masa salarial es la que más incide en el costo laboral de las empresas, y por eso hay una regla en el artículo 2 de este decreto que se publicó hoy, se difundió hoy y se publicó el día sábado, el sábado pasado en el boletín oficial, pero se dio a conocer hoy, que establece justamente que en estos casos el, este aumento salarial no se va a tomar en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial. Si bien el decreto al referirse adicional a la totalidad de los trabajadores no excluye a los que están fuera de convenio, cuando habla de adicional salarial está apuntando a los convenios colectivos de trabajo que lógicamente tienen una estructura en el salario que está formada por un salario básico de categoría más adicionales por distintos motivos, por sí. ejemplo, antigüedad, presentismo, etcétera. Entonces, lo que está queriendo decir es, este, este, esta suma de 3.000 pesos o de 4.000 pesos a partir de febrero no se va a sumar a ese salario básico, porque de esa manera incidiría sobre el cálculo de los adicionales y aumentaría los costos que tiene el empleador. Es decir, Sí, te doy un a ejemplo. ver, Yo tengo un trabajador, por ejemplo, un empleado de comercio que tiene un salario básico de, supongamos, 30.000 pesos sí. por el acuerdo que tiene. Ahora, ¿cuánto va a empezar a ganar por este motivo? Además de los 30.000 y los adicionales que se calculan sobre esos 30.000, que es el salario básico, va a ganar 3.000 pesos más y 4.000 a partir del mes de febrero. Ujú. Pero los adicionales que tiene en ese convenio ese empleado se van a seguir calculando sobre 30.000 pesos, No sobre el sobre treinta y salario cuatro básico. No claro. va a incluir exactamente la suma esta que se le está dando por decreto. Esto está previsto obviamente para atenuar el impacto del costo laboral sobre los empleadores. Ujú. Claro, me quedo pensando, ya que estamos hablando de los que están dentro del convenio y los que están fuera del convenio, porque los que Sí, están fuera del convenio no habitualmente o, digamos, no discuten paritarias, porque, exactamente. Ellos discuten el trabajador que está fuera de convenio, que teóricamente por las responsabilidades y las tareas asignadas que tiene, son de mayor responsabilidad, discute individualmente con su empleador el salario. ¿Cuándo lo discute? Generalmente lo fija el empleador y obviamente por esas responsabilidades o tareas está por encima de la categoría más alta de convenio. claro, lo pregunto Eh, básicamente, ¿sabes pero por? ellos también van a recibir Claro, porque, este pero digo, como aumento. esto es a cuenta de paritarias, Sí. si ellos no Bien, discuten bien, bien, paritaria, bien, bien. Es correcta la pregunta, se entiende. Bueno, por eso te decía, Tiki, que por lo menos esa regla que acabo de comentar está dirigida principalmente a los trabajadores de convenio, ajá, porque el único adicional salarial concebible para los trabajadores fuera de convenio puede ser o lo que se conoce usualmente como una cuenta de futuros aumentos, que a veces paga voluntariamente el empleador y que justamente compensa cualquier tipo de aumento que haya posteriormente, que acá justamente va a haber un tema de discusión con este artículo 2 en ese punto, ujú, y o bien, por ejemplo, un adicional voluntario de empresa. Acá habrá que ver justamente, tal como está redactado el decreto, cuáles son las facultades del empleador para
en el caso de que empiece a dar ese tipo de aumentos, si puede o no absorberlo esto. Este es un tema que está abierto y que o quedará diferido algún tipo de reglamentación o veremos, bueno, cómo se va desarrollando. Pero como te comentaba recién, aunque también está destinado a este tipo de trabajadores, los destinatarios fundamentales es el personal que está dentro del convenio colectivo de trabajo. Bien, perfecto. Efectivamente, Julio, digo la cifra, pero quiero ver Sí, si coincidís o no. sí. Se está estipulando que con esta medida 1.300.000 trabajadores van a recuperar la totalidad del poder adquisitivo en 2019, digamos, ¿no? Ahí te veo Bueno, la cara que está. Por eso, quiero ver cuál es tu opinión. hay que ver los distintos niveles salariales y de esos trabajadores. Me parece una generalización, ¿no? Por lo pronto. Parece una generalización porque si tenemos en cuenta que el nivel de inflación el año anterior fue de 50, 50 y pico por ciento, este incremento, bueno, quizá lógicamente va a beneficiar más, y esta también es la finalidad, a los trabajadores que tienen menores ingresos, Ujú. que son justamente las categorías más bajas dentro del régimen de convenios colectivos de trabajo. Claro. Vuelve a ratificar un poco la idea general que te comentaba recién, ¿no? Claro. Quiero insistir con esta idea, porque también me lo han comentado el fin de semana. Si un empleador, porque estas cosas uno las escucha, ¿no? De la gente que va realmente todos Claro, los días a claro, trabajar. Si lógico. un Sí, sí. empleador le dice a su empleado, mira, yo no te voy a pagar esta suma en este momento, después te pago todo junto con la paritaria, te redondeo el número sumando estos 4.000 pesos. ¿Eso podría llegar a ser viable? Y un poco era lo que comentábamos recién, o sea, las normas laborales, justamente qué finalidad tienen, proteger a la parte más débil en el contrato de trabajo, al trabajador. Por eso se llaman normas de orden público, es Sí. decir, que no pueden ser dejadas de lado por un acuerdo individual de partes. Ujú. Son, por ejemplo, las de este decreto o son las que surgen de los acuerdos salariales colectivos, no pueden ser dejadas de lado. No puede haber un acuerdo distinto y por su... A ver, no puede haber un acuerdo distinto, para ser más preciso, menos favorable que las condiciones que establecen, por ejemplo, estas normas, como las del decreto o el acuerdo salarial colectivo. Sí Sí, puede haber acuerdos distintos individuales en la medida en que establezcan condiciones más favorables, sí. que superen esas Y ahí condiciones. hablamos digamos, de este piso, ¿no? Que mencionabas recién. Puede Sí. ser que algún empleador pague un poco más, Sí, 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 que sea mayor a los por 4.000 supuesto, no, pesos. no, no tiene ningún impedimento en hacerlo, claro, Claro. exactamente. Y en ese caso sería conveniente, sería recomendable que indique con precisión, por ejemplo, a cuenta de futuros aumentos o a cuenta de paritarias, inclusive 2020. Ahí que, perdón, un Sí, segundito, porque lo que explicó el ministro, a ver si esto efectivamente es así, es que va a aparecer en el recibo de sueldo un claro. ítem particular, digamos, que aclare para que sea fácil para el Claro, empleador, claro, claro. para el empleado, perdón. El decreto establece que estos 3.000 pesos en enero y 4.000 a partir de febrero tienen que aparecer con una denominación en el recibo de salarios, y esto también es obligatorio, que diga incremento solidario. Incremento solidario tiene que decir en tu El recibo de recibo, sueldo. exactamente, para que justamente el trabajador pueda controlar esto, pueda ver ese incremento. Yo a lo que me refería recién es a que si el empleador, por ejemplo, cada empleador voluntariamente quisiera o estuviera en condiciones de dar un aumento mayor o una condición que sería una condición más favorable para ese trabajador, esa diferencia, además del rubro incremento solidario, está obligado a consignar el recibo de sueldos, esa diferencia que la consigne como aumento a cuenta paritarias 2020. Ah, Claro. perfecto, ¿Mm? perfecto. Bien. Julio, como para entender todo esto un poco más, porque recién dabas un punto que es claro, recién le comentabas vos a ti que Mm. por decreto, obviamente, el empleador está obligado a pagar este monto. Exactamente. En el caso, como comentabas vos recién, Sí. de que no lo pueda pagar en su totalidad, pero comprometiéndose el día de mañana a pagar algo más, ahí sí está exceptuado de pagarlo ahora, mientras el empleador lo pueda hacer con un beneficio mayor para el empleado el día de mañana. No, 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 no. En ese caso, no, porque acá, digamos,
El decreto es claro en cuanto a los montos y las fechas Ajá. en que se tiene que pagar. Eso es inamovible. Eso es inamovible, Bien. exactamente. Sí, 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 sí. Te quisiera trasladar, Julio, si me permitís, algunos mensajes de los oyentes que están ¿Cómo no? escribiendo en estos momentos. Ariel, por ejemplo, dice, los que cobramos por quincena, ¿lo Mm. cobraríamos con la primera quincena de enero o a fin de mes con la segunda? Bueno, esto debiera, claro, el incremento, digamos, pacta una suma de 3.000 pesos que tiene que ser adecuada al sistema de liquidación que tiene cada salario. Con Ujú. lo cual, entiendo que en la primera quincena de enero tendría que cobrar la parte proporcional a las horas, es decir, el empleador tendría que llevar a un valor horario esta suma mensual de 3.000 pesos y ya empezar a liquidarlo con la primera quincena de enero. Sí. Esto sería lo correcto porque estamos hablando de un aumento salarial, no es una suma extraordinaria, un bono que se está pagando como el que hubo, por ejemplo, sin ir más lejos, en noviembre del año pasado, de 5.000 pesos. Sí. Así que esa es una de las posibilidades. Yo lo que interpreto es que lo que correspondería, como son trabajadores a los cuales la remuneración se les liquida con base jornal horario, en la primera quincena tendrían que estar percibiendo este incremento, ¿no? Proporcional, por supuesto, a las horas trabajadas en esa quincena. Ujú. En la segunda quincena se completará la diferencia hasta llegar a esta suma de 3.000 pesos. Perfecto. Julio, si con este aumento un trabajador supera el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿debería pagarlo? Sí, 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 porque el decreto no establece ninguna excepción ahí. No establece ninguna excepción. Es decir, que esto, lógicamente, podría perjudicar a un trabajador que tenga un determinado nivel salarial que haga justamente que este incremento lo haga pasar de rango en cuanto a lo que es la retención del impuesto a las ganancias. Y puede pagar más, sí, efectivamente. Podría llegar a suceder eso. Las empleadas domésticas, pregunta Mirta, que ella es Mm. empleada doméstica, Mirta de Casanova, ¿también perciben este incremento? Entiendo que sí, ¿no? No, Ah, ¿no? este incremento momentáneamente no se les aplica, esto lo establece el decreto, no se les aplica ni al personal de casas particulares, que son empleados domésticas, Sí. ni tampoco a los trabajadores rurales del régimen de trabajo agrario. Mientras el Ministerio de Trabajo, que tiene dos comisiones que específicamente son las que disponen los salarios de esas dos actividades, no establezcan algo distinto. Es decir, yo creo que se va a diferir en el tiempo. Con los días va a salir algo específico para cada una de esas actividades. Claro. Hoy no está previsto, hasta ahora no está previsto. Bien. Mientras no se dicte entonces la reglamentación especial para cada una de esas actividades. Y una pregunta, Julio, que es muy recurrente, porque lamentablemente todavía seguimos con altos índices de trabajo en negro, pero la gente siempre lo pregunta, ¿qué pasa conmigo que cobro en negro? Es muy recurrente esa pregunta. Bueno, está fuera de todo. Lamentablemente Esa no. persona no es que está fuera de este decreto, está fuera de los convenios colectivos, está al margen de Sí. la ley, digamos. Fuera del Entonces sistema. está Claro. fuera del sistema, exactamente. Fuera del sistema Está totalmente. fuera del sistema. Bien. Una pregunta más de otro oyente. Dice, ¿las paritarias se corren o empiezan normalmente en abril? En abril comienzan. Después de No, porque cada... hay paritarias en abril, en mayo. O sea, normalmente las dos paritarias que se toman como referencia, una para los empleados mensualizados, que se toman como referencia, después cada actividad ve qué acuerdo salarial estipula, son las de empleos de comercio Ujú. para para empleos mensualizados, y para los trabajadores de la industria la de WOM, de metalúrgicos. Y son en abril y en mayo, y después y ahí arranca todo el proceso de negociación paritaria. Sí, yo conozco sectores que... Algunos se van más allá, porque además... Septiembre, te diría, Julio, depende, en algunos casos. claro, sí, pero quizá, cuidado porque has visto también negociaciones, ahora era lo que te comentaba Ah, la reapertura, decís hace vos, un cuando instante, la claro, reapertura por el tema, por la el tema de la inflación. inflación. Ah, Claro, puede ser, claro. puede Es ser. posible que hayas visto eso, sí.
te quiero preguntar si te parece adecuada esta medida, este decreto, en el contexto que estamos atravesando. Bueno, es una medida política que está en línea con otras dos importantes que hubo en los últimos 20 días y que afectan también directamente a los empleadores e inciden directamente en el costo laboral, que las voy a mencionar muy brevemente. Una está referida a el mantenimiento de los porcentajes de contribuciones patronales. Se congelan los porcentajes de contribuciones patronales y se va a pagar en el 2020 lo mismo que se pagó en el 2019. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que estaba previsto con la normativa anterior era una modificación de esos porcentajes, que ya, bueno, ha quedado sin efecto. Lo que tiene que saber el empleador hoy es que durante el 2020 básicamente va a pagar las mismas contribuciones patronales que pagó en el 2019, con una sola excepción, porque se prevé un beneficio aplicable únicamente a aquellos empleadores que tienen una dotación de hasta 25 trabajadores. ¿En qué consiste ese beneficio? En restarle a los salarios sobre los que se calcula el pago de las contribuciones una suma de 10.000 pesos. Para esos empleadores, hasta los que tienen 25 trabajadores. Pero no quiero entrar en demasiados detalles sobre esto, porque además no está reglamentado, todavía no es operativo. Necesita de una reglamentación de la AFIP, que todavía no fue dictada. Esa es una de las medidas que mencionas. Esa es una de las medidas que te mencionaba, y la otra que fue la primera que se sancionó ni bien asumió el nuevo gobierno, que fue la duplicación de las indemnizaciones, la doble indemnización, que se publicó en el Boletín Oficial el 13 de diciembre. ¿Por qué señalo esta fecha? Porque a partir de los despidos sin causa, es decir, los despidos que el empleador decide discrecionalmente, que tiene facultades para hacerlo, él puede despedir, por supuesto pagando las indemnizaciones que corresponden, sin causa, es decir, sin invocar motivo alguno. Para esos despidos está prevista la duplicación de la indemnización por antigüedad y las indemnizaciones que a veces la acompañan, que son las indemnizaciones la indemnización por falta de preaviso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esta medida de duplicación indemnizatoria desde el 13 de diciembre dura 180 días corridos. Es decir, los despidos comunicados dentro de ese lapso de tiempo tienen la duplicación indemnizatoria que te acabo de mencionar. Julio, te quiero agradecer muchísimo, porque realmente había muchas dudas y necesitábamos de alguien que nos pudiera aclarar todos estos temas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Tiki. Es Julio Mirazón, especialista laboral de Arismendi.